En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, bienvenidos. Vamos a iniciar con el tema número 4 de nuestro curso sobre el nacimiento de Jesús, mitos y verdades. Hemos dicho en otro momento, y permítame iniciar con esto, hemos dicho que hablaríamos de los mitos no en un sentido de mentiras, ¿no? Porque actualmente decimos mito y entendemos mentira, es decir, como que esto no es cierto y punto. No, 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 sino un mito como algo que si bien es cierto, puede no ser estrictamente e históricamente tal cual, pero que sí es verdadero. Esto me acuerdo mucho cuando uno de mis primeros maestros de Biblia, lo comento quién me lo dijo, de aquí de la arquidiócesis de Jalapa, el padre José Manuel Suazo, fue mi maestro de Biblia en varios, sobre todo me daba de Antiguo Testamento, algunos libros del Antiguo Testamento, y él fue el que nos enseñó esta gran, pues, distinción, ¿no? Que nosotros solemos enlazar historia con verdad. Y él nos decía así, si pasó es verdadero, si no pasó no es verdadero. Así nosotros occidentales de este tiempo es como lo pensamos, pero los orientales de tiempos de Jesús y más para atrás no pensaban así como nosotros. Ellos no decían, pasó es verdadero, no pasó es falso. No, 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 sino que decían, tenemos una narración, tenemos un relato, y ese relato alguien podría venir y decir, oye, eso pasó, y ellos podrían decir tranquilamente, ah, no, no pasó. Ah, entonces es falso. Dirían, no, es verdadero. Si bien es cierto que no pasó, ellos no piensan como nosotros. Ellos, de hecho, cuando dan un conocimiento, comparten a veces a través de una narración que, aunque no sea estrictamente histórica, sí es verdadera. ¿Por qué verdadera? Pues porque no intentan hacer una crónica de lo acontecido, sino intentan a través de una narración dar un mensaje. De ahí que la semana anterior, en el tema número 3, si recuerdan, decíamos que teníamos un puntito teológico que todavía no hemos tratado. Por supuesto, la semana anterior apenas pudimos hablar sobre el año del nacimiento de Jesús, la fecha propiamente dicha, el lugar y casi fue todo. Por ahí mencionamos otro puntito con los magos, pero no nos metimos tanto, pero el día de hoy vamos justamente a ver un poquito más de todo eso. Miren, entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar también? Desde el principio, ¿se acuerdan el primer tema? Y permítanme que traiga a colación estos temas anteriores. Esto que acabo de comentar fue en el tema número 2. Si no me equivoco, en el primer tema hablábamos un poquito más acerca de por qué hablar de la Navidad, por así decirlo, que decíamos ya es natividad, nacimiento de Jesús. ¿Por qué hablar del nacimiento de Jesús? Puesto que en un principio no se predicaba el nacimiento de Jesús. En un principio únicamente se predicaba la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero el nacimiento no. Así que en ese sentido, pues la verdad es que no era lo más importante para los primeros creyentes, pero posteriormente se empezó a compartir cada vez más y más y más. Entonces, dábamos por ahí algunos sustentos históricos, teológicos, eclesiales, mejor dicho, para poder decir por qué hablábamos del nacimiento de Jesús. Y bien, entonces, con todos estos antecedentes y con lo que comentábamos la semana anterior también, que eran ya datos un poquito más concretos, quisiera decirles lo siguiente. El evangelista Mateo, que es uno de los dos que comparte el nacimiento de Jesús, tiene una intención teológica al escribir el nacimiento de Jesús. El evangelista Mateo no escribe o no describe el nacimiento de Jesús porque quiere hacer una crónica de lo acontecido la noche en que Jesús nació. No, para nada. El evangelista Mateo, cada que escribe algo en su evangelio, intenta evangelizar. Y sobre todo, recordemos esto, intenta presentar a Jesús como
de una forma, lo voy a decir así, el nuevo pueblo de Dios. Más concretamente, como un judío por excelencia. Y entonces, Mateo toma, no relatos propiamente, sino figuras, personajes del Antiguo Testamento y los actualiza y además, por supuesto, los lleva a su perfección en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Significa pues que cuando Mateo narra en el capítulo 2 que ya leímos la semana anterior, narra la llegada de los magos, narra lo de la estrella, narra lo de Herodes, lo de Jerusalén, lo de Belén y todos los datos que narra Mateo, tiene una intención teológica, no histórica. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, no podemos pretender buscar qué pasó, sino tenemos que pretender buscar qué quiere decir Mateo con eso que está contándonos acerca de Jesús. Y es que, por ejemplo, ahora sí vamos a tratar de ver un poquito más de manera teológica y simbólica lo que está ahí escrito. De entrada, cuando Mateo cuenta que venían unos magos de Oriente. Fíjense qué interesante. Vamos por partes. Tengo que contarlo, adelantarme y regresar, ¿eh? Lo digo, me adelanto y regreso. Los magos de Oriente, pues eso, venían del este, ¿verdad? Llegaron siguiendo una estrella y llegaron a Jerusalén y luego bajaron hacia Belén, vieron otra vez la estrella y rápidamente entonces llegan con Jesús. Fíjense nada más qué interesante, es muy, muy, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Vamos por partes. Primero, los magos de Oriente no son magos en el sentido actual o moderno de la palabra. Nosotros hablamos de magos y entendemos magia, justamente, ¿verdad? Brujería, si queremos verlo así. Al hablar de magos, en nuestra cultura, y eso que ya han pasado pues 20 años más o menos, de los libros mucho más, en nuestra cultura es hablar de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Hablar de magos, porque nuestra cultura se vio invadida hace una década más o menos, un poquito más, por supuesto, con las películas de Harry Potter y todo esto, y los libros, por supuesto. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es lo que entendemos por magos, pero en aquellos días, la palabra magoi, que es la palabra que se usa en el Evangelio, puede expresar muchas cosas. De hecho, algunos eligen una de las distintas acepciones de la palabra, porque hay quien dice que eran sabios, punto número uno. Hay quien dice que eran sacerdotes. Hay otros que comentan que eran astrónomos. Creo yo que es de hecho lo más cercano. Y hay otros que, que llegan a decir que eran un cierto tipo de gente que se dedicaba un poquito a esto de la magia, por así decirlo, ya como entendemos el día de hoy, pero creo yo que es lo más lejano, me parece a mí que es lo más lejano. De manera usual, y por lo que dicen que vieron su estrella en el oriente, entonces me parece que eran más bien astrónomos. Debemos tomar en cuenta que actualmente dividimos astronomía de astrología, mientras que antiguamente estaban juntitas las dos, porque no eran ciencia como el día de hoy, la astronomía no era ciencia como el día de hoy, y saben ustedes que tenemos observatorios astronómicos el día de hoy, ¿no? Y vemos ahora que tenemos unos alcances increíbles y en aquellos tiempos pues era todo con la vista como da, ¿sí? No había ni siquiera telescopios. Recordemos pues que los telescopios, por aquí tenemos un tema sobre esto con Galileo Galilei, ¿verdad? Que se inventan los telescopios y Galileo Galilei fue el primero que vio hacia arriba, pero imagínense, ¿no? Siglos, siglos después. Los magos, y bueno, en ese sentido, todos los astrónomos veían directamente con sus ojitos. Actualmente la ciencia de la astronomía, repito, hay observatorios astronómicos, mientras que la astrología pasó a tener un cariz un poco despectivo. ¿Por qué despectivo? Porque al día de hoy los astrólogos son aquellos que tienen que ver con los signos zodiacales y con todo esto, ¿verdad? Y ya no es tomado con tanta seriedad, pero antiguamente estaban reunidos. Por eso es que, por ejemplo, los judíos, para los astrónomos, astrólogos, los judíos tenían, por así decirlo, en el cielo, yo siempre les llamo cuadrante.
pero hagan de cuenta que es como una parcelita en el cielo. Para los antiguos astrónomos, astrólogos, lo que ellos veían en el cielo estaba dividido el cielo en lugares que daban a cada uno de los distintos pueblos. Entonces, cuando al día de hoy, por ejemplo, saben ustedes, hemos escuchado el término nova, supernova y todo esto, estrellas que van naciendo, las supernovas irradian tanta luz que durante un tiempo, de hecho, su luz es visible incluso hasta en el día, cual si fuera nuestro Sol, por supuesto, nuestro Sol es una estrella y su luz la vemos plenamente, ¿no? Tal cual, ¿no? Bueno, entonces, esta luz de las estrellas novas en la antigüedad auguraban el nacimiento de un rey, prioritariamente. También auguraban, por ejemplo, una victoria en una guerra, o eran buenos augurios. Entonces, por eso se dice que los magos de Oriente eran lectores del cielo y en el cuadrante, como les digo, en la parcelita del cielo dedicada al pueblito judío, de repente vieron que nacía una estrella, por así decirlo. Es lo más histórico en el sentido de que haya pasado. Y ahorita tengo que regresar, les digo, ¿no? Vieron esa estrella que nació y ¿qué dijeron? Pues ha nacido un rey. Porque es una de las cosas que auguraban las estrellas que brillaban mucho, ¿no? Nace una estrella, nace un rey. De hecho, actualmente tenemos un dicho que dice así, ¿no? Hay algunos que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. Tiene que ver justamente con lo que se creía en la antigüedad, que con el nacimiento de una estrella nacía un personaje importante. ¿Sí? No creemos eso, ¿eh? No creemos eso. La verdad es que eso ya quedó muy desfasado, ya lo decimos, pues por cultura, vaya, por nuestra cultura, lo decimos por nuestras formas de expresión que a veces son inconscientes, pero que si las hiciéramos conscientes dejaríamos de decir muchas cosas. Pero bueno, entonces es allí como se ponen en camino los magos. Pero para Mateo, ¿quiénes son los magos? Los magos para Mateo son los pueblos no judíos, llamados paganos o gentiles. Y eso es importantísimo porque los que esperaban al Mesías eran los judíos, no los paganos. Los paganos no tenían idea del Mesías, el Salvador judío. Entonces, es un mensaje tan hermoso, tan precioso el que da Mateo, porque dice, mira, si alguien hubiera ido con los pueblos paganos y les hubiera dicho, nació el Mesías, pues qué bueno, pero no sabemos ni quién es el Mesías, no tenemos idea de qué sea eso del Mesías. Ustedes lo sabrán, nosotros no tenemos ni idea. En cambio, les llaman a los pueblos paganos, les llaman con aquello que ellos conocen. Y eso es lo bonito, con lo que ellos conocen, con lo que ellos identifican. Abro paréntesis porque eso es muy interesante. Actualmente hay tantos debates que son a veces, de verdad, como no se entiende la fuente del hacer, la fuente del hacer, se hacen debates que son de verdad infértiles, inútiles. Pero es que los cristianos, fíjate, tomaron como punto de partida esta cosa que creían los antepasados y nada más ahí como que le movieron un poquito para decir que era la Virgen y le movieron un poquito para decir que era el niño Jesús y no sé qué tanto, pero en estos pueblos desde mucho antes se creían tales divinidades, tal. Sí, ajá. ¿Y cuál es el problema? Eso es lo que llamamos nosotros inculturación del Evangelio y también en su momento es lo que llamamos evangelización de la cultura. Dos actividades muy bonitas, complementarias, en las cuales la inculturación del Evangelio es que el Evangelio debe tomar los rasgos, sin perder su esencia, por supuesto, los rasgos de la cultura a la que llega. ¿Sí? Entonces eso está perfectamente bien. ¿Y qué es la evangelización de la cultura? Pues cuando obviamente una cultura no tiene los valores del reino y hay que evangelizarla. Porque ni todo lo que viven las culturas, ojo, está mal, ni todo está bien, ¿sí? Porque nos gusta irnos a los extremos. Hay gente que critica cualquier cultura y dice, no es cristiana, está mal. Punto, se acabó. No, permíteme, no te vayas al extremo. Otros se van al extremo. Ah, bueno, mira, no importa, es una cultura distinta, bienvenidos sean. No importa que ustedes sigan viviendo como tal. No, 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 no. Hay valores del Evangelio que no pueden ser
pues catafixiados por valores culturales nada más. Así que esto nos enseña en primer lugar Mateo. El Evangelio va a llegar a las distintas culturas según cada una de ellas. Pero ojo, porque los magos que representan pues a los pueblos distintos de no judíos, cuando llegan, ojo, llegan a Jerusalén. Esto significa que se ponen a la orden de, ahora sí, del pueblo judío, lo cual es evidente según el contexto. Si yo estoy acá en mi casa, veo que nace la estrella, que significa el rey de los judíos, voy a donde está el rey de los judíos, y el rey de los judíos estaba en el templo de Jerusalén. Por eso es que los magos irían al templo de Jerusalén. Después de eso, eh, pues ya Herodes, ya sabemos el asunto este, que Herodes les miente porque no quería perder su reinado, y entonces les dice, ¿sabes qué? O ¿saben qué? Ya les pregunté aquí a mis sabios, entonces me dicen que en Belén, pues váyanse para allá. Y los magos se fueron a Belén, pero aparece otra vez la estrella, y la estrella dice que se fue y los guió, y se paró justamente encima de la casa donde el niño había nacido y se metieron y ahí estaba el niño y lo adoraron. Bueno, ¿qué quiere decir Mateo con esto? Porque repito, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Ya nos dijo que los magos simbolizan a los pueblos no judíos, ¿eh? No podemos preguntarnos lo que les decía, ¿qué era un mago? Y ya les dije varias acepciones, pero la verdad es que para Mateo no interesa qué significa el mago, sino quiénes son para él los magos. Segundo, ¿qué es la estrella? Miren, cuando yo empecé en las cosas de la iglesia, fue un tema de los que me llamó la atención porque me acuerdo que leí una vez que había sido una conjunción de planetas. Quizá ustedes lo hayan escuchado. Otros habían dicho que había sido la estrella justamente una supernova, ¿no? Otros habían comentado que era un cometa, ¿no? Entonces ahí tratando de darle sentido a la estrella. Pues otra vez, lo digo una vez más, la estrella de Belén no fue un efecto, eh, bueno, un efecto por así decirlo, no fue una manifestación astronómica. La estrella de Belén es una manifestación teológica, ¿sí? Le pueden buscar todo lo que pudo haber sido la estrella de Belén, pero como, como algo astronómico, nunca le van a encontrar sentido, porque no hay ninguna cosa que tenga que ver con astronómico que vaya de este a oeste y de norte a sur. Imposible, ¿sí? Porque eso requeriría de ciertos movimientos que los cuerpos celestes no hacen, ¿sí? Eso sería más bien algo inteligente, que va de este a oeste y de norte a sur. De este a oeste porque va del oriente al occidente y cuando llega a Jerusalén, de Jerusalén va hacia el sur con Belén. No, no, no. La estrella simboliza la luz de la fe. Por eso la luz de la fe llega primero a Jerusalén, al pueblo judío. Y ahora sí, ya que llegó al pueblo judío, ahora sí, si la aceptan o no la aceptan, ahora es para los paganos, los magos. Por eso dice que volvió a aparecer la estrella. Se había ya desaparecido, les había dado la indicación, pero después vuelve a aparecer la estrella. Les digo, otra vez más, ¿no? Esta cuestión astronómica, pues no, es imposible que de repente la vieran y que se desapareciera y luego volviera a aparecer y se fue a otra dirección. No, 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 no es una cuestión astronómica, es una cuestión teológica. Perdón, perdón. Así que no hay más que buscarle qué pudo haber sido. Repito, yo escuchaba eso, ¿no? De que eran un cometa, constelación, perdón, conjunción de planetas, una supernova, tal cosa. Es más, hasta una vez en un tema que dimos sobre la estrella, más extenso por supuesto, les comentaba que leyendo un artículo de los testigos de Jehová, ellos dicen que la estrella era Satanás porque por su culpa habían muerto muchos niños por llevar a los magos, porque para eso la estrellita se había equivocado, ¿verdad? En ese sentido, para los que son muy quisquillosos, dijeron, mira, la estrella se equivocó porque condujo a los magos a Jerusalén en lugar de conducirlos de inmediato a Belén. Si los hubiera conducido de inmediato a Belén, se ahorra uno la matanza. Bueno, ¿cuál matanza? Ahorita vamos a llegar para allá. Los magos, entonces, los pueblos judíos, la estrella es justamente la luz de la fe. Herodes, fíjense qué interesante, porque Herodes es un personaje 100% histórico. En este mismo canal tenemos un texto, perdón, un video
donde hablamos de la dinastía de los Herodes, y ahí se habla de este Herodes, que era sanguinario, cruel y demás. Así que era alguien de tenerle miedo en ese sentido, ¿no? Pero en este caso no intenta, por supuesto, compartirnos a la figura histórica de Herodes, sino eh, a quiénes representa Herodes. Porque fíjense cómo dice allí, ¿no? Que Herodes se sobresaltó, dice, y con él toda la ciudad. Es imposible, ¿no? O sea, ya desde ahí que cuando los magos dijeron eso, ¿quiénes se sobresaltaron en realidad? Fíjense nada más que esto es lo interesante, porque hay que preguntarnos por qué se sobresaltó Herodes. Porque él era el rey. Y él había matado a cualquiera que se hubiese puesto en su camino, porque él quería seguir gobernando. Mató a sus mismos hijos, ¿no? Entonces así como que dices, era capaz de todo lo peor. Entonces de repente escucha Herodes que nació el rey. Dice, pero si yo soy el rey. Entonces vio, escuchen esto, vio su gobierno eh, en peligro, por así decirlo, vio su gobierno en ciertas dificultades y vio que podía perder esa autonomía que él tenía. Entonces, cuando dice que se sobresaltó él y con él toda la ciudad, no está diciendo que para empezar que todos los de Jerusalén estaban, los jerosomolitanos, estaban jerosolomitanos, es que es curioso decir la palabra, no estaba diciendo que todos los de Jerusalén estaban escuchando a los magos, no, 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 sino que hay algunos que se han acomodado en sus vidas y cuando llega Jesús, que quiere hacer uso de su reinado, entonces van a perder muchas comodidades y muchas formas de vida. Somos nosotros, por supuesto. Herodes nos representa a nosotros en cuanto nosotros hemos sido reyes de nuestra propia vida. Hay una cosa bien interesante que yo cuando empecé a estudiar la ética me llamó mucho la atención y era lo siguiente, las normas éticas, las normas de vida no son autónomas. Fíjate, la ética reivindica la libertad, pero la ética nos dice que las normas éticas no son autónomas, sino heterónomas. ¿Qué significa esto? Significa que yo no pongo mis propias reglas. Para la ética, yo no pongo mis propias reglas, sino que las reglas me las da otro. De ahí es que sea heterónoma, ¿sí? Hetero significa otro, nomos ley. Autónomo, autos significa yo, nomos significa ley. Entonces, autonomía es bajo mis mismas leyes. Yo pongo mis propias reglas. Y la ética dice, no, no vas por ahí. La verdadera ética nos dice que las leyes que hemos de vivir no son las que vienen de nosotros, sino de otro. ¿Y quién es este otro? Para el creyente es Dios, que ha creado leyes y que estas leyes eternas se hacen carne en nosotros y las llamamos leyes naturales, ¿sí? Cuando están en nosotros, leyes naturales. Y ya después lo que intentamos es que estas leyes naturales que vienen de las leyes eternas se hagan leyes positivas, que son las leyes de las constituciones. Y ahí es donde tenemos el problema, porque cada constitución le va cambiando a todas las leyes, cuando lo ideal sería justamente que nosotros pudiéramos decir, es esta, porque estamos respondiendo en conciencia a la ley que nos viene de fuera. Entonces, es un problema para nosotros, porque luchamos por nuestra libertad y eso es bueno, pero la libertad no es hacer lo que tú quieras, sino tener la posibilidad de hacer lo bueno y de entre lo bueno elegir lo mejor. Entonces, no es cuestión de que hagas lo que quieras. Esa no es la libertad, definitivamente que no. Entonces, ahí es donde temblamos nosotros, porque decir que viene un rey significa viene alguien que te va a dar ciertas leyes de vida. Y tú acostumbrado a tus propias leyes, pues no te gusta, no nos gusta, ¿verdad? Entonces, por eso digo, Herodes representa a cada uno de nosotros. Después, los famosos regalos han tenido infinidad de, ¿cómo llamarlo así? Pues de interpretaciones, ¿verdad? Yo me quedo siempre con una que se me hace bastante accesible, pero ya es muy cristiana, la verdad. No es que el Evangelio no sea cristiano, para nada, sino que cuando digo que ya es muy cristiana es porque ya tiene mucha teología cristiana detrás de ella, ¿no? Y es que
El, el oro representa la divinidad de Jesús, perdón, la realeza de Jesús. El incienso, la divinidad de Jesús, y la mirra al Jesús hombre, profeta, ¿no? Cuando decimos que Jesús es sacerdote, profeta y rey, el sacerdote con la divinidad, el incienso, profeta con la mirra y el rey con el oro. Entonces es ahí como se pueden entender un poquito los regalos. Pero fíjense entonces, vean cómo todo está apuntando a una sola verdad. Jesús es el Rey, Señor y Salvador de los judíos y de todo el mundo. Esa es la verdad. O sea, no nos está queriendo contar quiénes fueron a su nacimiento. No nos quiere contar qué le regalaron. No nos quiere contar cómo se sintió Herodes. No, no, no. Utiliza esto para darnos a conocer otra verdad mucho más fuerte. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Y entonces, acuérdense de una cosa bien interesante. Cuando escuché esto, lo escuché con otro relato, el relato de la Anunciación. Y lo aplico aquí. El Evangelio de Mateo no fue escrito para que los magos supieran quién fue Jesús. No fue escrito para que Herodes supiera quién fue Jesús. El Evangelio de Mateo, en la infancia, fue escrito para que nosotros supiéramos quién era Jesús. Y bueno, estoy equivocándome al decir nosotros, porque los primeros destinatarios fueron los judíos, ¿no? Cristianos venidos del judaísmo. Entonces, en ese sentido, fue escrito para que los primeros lectores supieran quién era Jesús, no para los magos, no para Herodes, no para nadie más, sino para los lectores del Evangelio de Mateo. Entonces, cuando los lectores del Evangelio de Mateo, que tenían ascendencia judía, veían, oye, ¿y los magos? Oye, ¿y Herodes? Oye, ¿y los dones? Ellos, todo lo que escuchaban, lo iban enlazando y enfocando en una sola cosa: Jesús, Rey, Salvador, Mesías. Jesús, el Rey, el Salvador y el Mesías. Esto de los magos también tiene otra cosa que ver, porque nosotros le hemos puesto que son reyes también. Pues no fue difícil para empezar, porque en la antigüedad los reyes solían llevar también sus tesoros a otros reyes. Entonces, en los Salmos, por ejemplo, y en Isaías se dice que algunos reyes vendrán a darle al Mesías esta como adoración. Entonces, los cristianos vieron rápidamente aquí esto. La estrella también tiene es como cumplimiento una profecía del libro de los Números que dice que la estrella estará enlazada con el cetro del Mesías, por así decirlo, ¿no? Entonces, hablar de una estrella para nosotros, repito, era como un evento astronómico, ¿no? Para nosotros, pero para ellos era teología, era profecía. Entonces, yo oigo estrella, pienso en las estrellas. Ellos oían estrella, pensaban en una profecía, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia que hay cuando queremos leerla en su contexto, la Biblia, por supuesto, y cuando queremos leerla en nuestro contexto. No la entendemos y nos quedamos con lo superficial. Y un punto interesante, entonces decíamos que en ese sentido, si los magos de Oriente estaban en su casa cuando se dio esto de la estrella que vieron y empezaron su andar, recuerden que, voy a decirlo como lo dicen algunos estudiosos, recuerden que por eso, a ver, ahorita lo digo, Herodes mandó matar a los menores de 2 años, porque cuando les preguntó a los magos cuándo habían visto esa estrella, le habrían dicho los magos más o menos hace unos 2 años. ¿Sí? No llegaron de inmediato los magos. Siempre les he dicho, los ponemos en el nacimiento, pero no estaban allí cuando Jesús nació. Pero ya lo dijimos de la otra vez, nosotros no ponemos el nacimiento como una representación del nacimiento de Jesús. No sabemos cómo fue. Estos días publiqué algo en mi Facebook sobre eso justamente, ¿no? No se trata de una representación, ¿por qué? Porque ni siquiera sabemos quiénes estaban allí. No sabemos cómo estuvo. Y actualmente me da a veces un poquito de molestia, la verdad, porque romantizamos tanto. Ay, no, es que pobrecito José, pobrecita María, que solos, desamparados, a medianoche, fría noche, recibieron a Jesús y ahí como pudieron acostaron.
¿Por qué dicen eso? ¿Por qué decimos eso? Si eso no es lo que la Biblia dice, y recuerden los evangelios de la infancia, los relatos del nacimiento de Jesús, tampoco dicen eso, ni querían decir cómo fue ese día, querían decir quién era Jesús, desde niño, por supuesto, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué dicen los estudiosos con respecto a la famosa matanza? Dicen, si fue algo histórico, así lo dicen, si se trató de algo histórico, ¿cómo? Es que puede ser que no haya pasado, mis queridos hermanos. Puede ser que la famosa matanza no haya pasado. Si fue histórica la matanza, decíamos, bueno, para empezar, era llegar los magos 2 años después, para empezar. Pero segundo, se hace un conteo de los niños y la famosa matanza que yo sigo leyendo, que matanza de miles y miles y miles de niños que mató Herodes y no sé cuántos más, difieren algunos autores, pero el máximo número que he encontrado es de 26 niños. El mínimo número que he encontrado es de 16 niños y un número intermedio fue de 21 niños. Es decir, obviamente para empezar nadie tiene el censo, para empezar, ¿no? Sino que se hace un estimado de acuerdo con la población de aquellos tiempos, se ve más o menos cuántos varones y cuántas mujeres habían, adultos, cuántos jóvenes y cuántos niños, y de esos niños infantes, cuántos eran varones y cuántas mujeres, y se llega a un estimado. Pero eso voy, a que el estimado más conservador dice 16 niños. Y el estimado más aventurero dice 26. Así que no fueron mucho en sentido. No estoy diciendo que no valga la vida de uno o dos más que la vida de 50. No dije eso en absoluto. Sino que, repito, nosotros exageramos mucho en la interpretación. Si fue algo histórico. Oye, pero ¿por qué podría no ser histórico? Lo hemos comentado antes también. Porque se nos cuentan todas las peripecias de Herodes cuando mató a infinidad de personas, pero de verdad mató, no se imaginan a cuántos, y cada una de las muertes que él provocó está documentada, pero no hay ninguna de ningunos niños. Entonces, eh, se dividen los teólogos biblistas porque unos dicen, si sus matanzas fueron registradas y no está registradas los niños, es porque no fue histórico. Es más, esto condice perfectamente bien con todo el ambiente teológico del capítulo 2, así que no es algo histórico. De hecho, yo me inclino por esa parte. Dicen otros, no, es que no, en realidad, una matanza de niños condice perfectamente con cómo era Herodes, y más sabiendo que pudo haber estado su trono en peligro, ¿verdad? Así que no haría falta porque no todas las matanzas de Herodes fueron registradas, sino que la mayoría solamente, dicen esto, dicen lo otro. Entonces puede ser que sí haya sido, no hay nada que lo impida propiamente, ¿no? En ese sentido tampoco hay algo que lo impida. Repito, lo único es que el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, si lo leemos desde el aspecto teológico, tiene una armonía teológica preciosísima, preciosísima. Eh, y podríamos entenderla muy bien así. En esta armonía, repito, tanto los magos, como la estrella, como Herodes, como la misma matanza, todo está señalando cual flechitas hacia Jesús. El importante es Jesús. Jesús, y ahí vamos detallando, que es el nuevo David por la estrella, Jesús, que es el nuevo Salomón como rey, que tiene otros reyes que le dan pleitesía, Jesús, que es el nuevo Moisés, salvado de una matanza entre otros niños, Jesús es el Mesías, el judío por excelencia para Mateo. Así que esa sería la intención de este relato de la infancia, no contarnos lo que decíamos, no cuándo nació ni cómo nació Jesús, por una sencilla razón que ya hemos dicho antes, no sabemos, ¿verdad? No sabemos cuándo, cómo nació, ni quién nació y demás, simplemente nosotros lo ponemos allí. Seguimos. Los que sí estuvieron fueron los pastores que nos cuenta San Lucas. Esos, en la noche que nació Jesús, decíamos, estaban al raso y estaban cuidando los rebaños, pero eso comentábamos ya que nos dejaba cierta inquietud la semana anterior porque el afirmar que estaban allí,
podría ser justamente una afirmación de que no era invierno cuando nació Jesús. Ya dijimos que eso en realidad no mueve en absoluto la fe, pero para nada. Pero es que también tenemos que entender que Lucas también tiene una intención teológica, ¿eh? Lucas no está escribiendo tampoco, muchos le llaman a Lucas el historiador, porque al principio de su evangelio, voy a leerlo directamente, dice, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado. Con eso se ganó el apodo del historiador porque dijeron, no, 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 Lucas sí investigó y Lucas sí hizo bien su tarea y él nos va a contar la historia de Jesús. Pues no, 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 no. Leímos mal, leímos mal. Lo primero que cuenta Lucas, debemos recordar una cosa bien interesante. Eh, en tiempos de Jesús era más importante, por así decirlo, era más famoso, mejor dicho, Juan Bautista que Jesús. Entonces, en tiempos de Jesús y de sus primeros discípulos, cuando él ya no estaba, de hecho, el cristianismo iba creciendo, pero los discípulos de Lucas, perdón, de Juan Bautista, eran también muy importantes, era un grupo numeroso. Se dice que hasta el día de hoy hay discípulos de Juan Bautista. Es más, el mismo Jesús fue discípulo de Juan Bautista. Y muchos no dejaron de verlo como tal. También tenemos un tema o uno o dos temas en este canal acerca de Juan Bautista que podrían ustedes recapitular un poquito para que vieran a lo que nos referimos, la importancia de Juan Bautista. Y entonces ahí hemos comentado como lo que sigue. El Evangelio de Lucas, lo primero que va a dejar en claro. Fíjate qué interesante, es que miren, a ver, voy a tratar de hacer esto. El Evangelio de Marcos inicia con Jesús en el desierto. Y el Evangelio de Marcos es el primero en haber sido escrito. El Evangelio de Mateo ya no inicia con Jesús en el desierto, sino que hace le voy a llamar yo, nadie le llama así, este prólogo con la infancia de Jesús, justamente. Y el Evangelio de Lucas hace algo parecido, hace un prólogo a Jesús en el desierto con las tentaciones, y en este prólogo es cuando nos presenta lo que se llama un díptico, que es una contraposición entre Juan Bautista y Jesús. Entonces, si uno va viendo el Evangelio de Lucas, verá que lo primero que cuenta, después de aquella famosa introducción que les digo que lo volvió el historiador de los evangelistas, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Le llamaríamos la anunciación de Juan. Segundo texto que presenta, el anuncio del nacimiento de Jesús. La anunciación. Luego viene una cosa importante porque está la mamá de Juan, la mamá de Jesús y se encuentran, la visitación famosa con el cántico de la Virgen María. Luego viene el nacimiento de Juan, la circuncisión de Juan, el cántico de Zacarías. Y después viene la contraparte con Jesús, el nacimiento de Jesús, la visita de los pastores, la circuncisión de Jesús, igualito, ¿se dan cuenta? Nacimiento, circuncisión y luego un cántico. Ahora es de Simeón, ya no de Zacarías, pero está presentando así por una parte Juan, por otra parte Jesús, lo está poniendo así luego, luego. Pero si te das cuenta, lo que tiene que ver con Juan tiene que ver más con lo humano, mientras que cuando se presenta a Jesús tiene que ver con lo divino. Entonces, lo que intenta decir Lucas es que Jesús es Dios, ¿sí? Es tan sencillo como eso. Tú y yo, el día de hoy, no tenemos problema con eso, pero han pasado 2000 años. Yo no sé si te das cuenta que en los primeros 15, 20 años les costaba muchísimo entender que Jesús era Dios. ¿Sí? Les costaba demasiado aceptarlo, pero demasiado, porque lo habían visto caminar con ellos, lo habían visto comer con ellos. Entonces, para ellos era sumamente difícil aceptar la divinidad de Jesús. Por eso es que Lucas tiene que poner todo esto, todos estos relatos,
para que nosotros sepamos que Jesús era Dios. Es lo que decía con la Anunciación, por ejemplo. La Anunciación no es para que María sepa que Jesús es hijo de Dios, es para que nosotros sepamos que Jesús era hijo de Dios. El nacimiento de Jesús, el cántico de los ángeles, fíjate, ahora lo entiendes mejor, yo creo. El cántico de los ángeles no es para que los pastores sepan que Jesús es Dios, es para que tú y yo sepamos que Jesús es Dios. ¿Sí? Entonces los pastores somos también nosotros, pero en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido así como que es que deberíamos ser como los pastores. No, sí, por supuesto, pero más bien en el relato de Lucas, los pastores somos nosotros, que estamos allí dormidos totalmente, estamos en el quinto sueño, dirán algunos, estamos bien perdidos y no estamos dando cuenta de que Jesús ha nacido. ¿Sí? Algo tan importante que le pasó a los primeros cristianos. Jesús nació y ¿quién se dio cuenta? Nadie. Tienen que venir unos mensajeros a avisarte, a evangelizarte y decirte que Jesús, el Salvador, ha nacido. Bueno, entonces me pongo presuroso a ver quién es Jesús, ¿no? Que es la actitud que deberemos tomar nosotros también. Oye, te estoy avisando que hay un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Pues es Jesús. Bueno, pues tengo que poner presuroso para conocer a Jesús. Pero otra vez, no nos están contando qué pasó ese día. Recuerda que están evangelizando, ¿sale? Y en ese sentido, pues todo lo que escriben tiene esta intención, tiene esta finalidad y por tanto lo van acomodando para que quede. ¿Sí? Permítanme usar un ejemplo que es absurdo, lo sé, pero que quizá alguno de ustedes de inmediato me entienda porque sea como yo, pero si no, créanme y si pueden después corrobórenlo. Y por eso digo que el ejemplo es muy absurdo. Los Simpson. Los Simpson, cuando yo los veía, las primeras temporadas que vi, cuando yo estaba en la preparatoria, cuando los empecé a ver, hace más de 20 años, me acuerdo que, fíjense nada más, ellos empezaban, voy a inventar ahorita, por supuesto, voy a inventar. Empezaban diciendo, a lo mejor, estar en la casa y de repente hace mucho calor, y como hace mucho calor, me acuerdo en el capítulo, estoy juntando lo que sí pasó con una idea, ¿sale? No estoy diciendo tal cual como fue. Y como hacía mucho calor, entonces abrieron la puerta del refri y pusieron como una casita de campaña y ahí estaban, ¿no? Fresquecitos porque hacía mucho calor y de repente el refri se descompuso. Bueno, como se descompuso el refri, ahí empieza, tuvieron que llevar a otra parte y hacer eso y aquello, y en realidad el capítulo era de toda la travesía, estoy, repito, inventando, toda la travesía que se haría para componer el refri. De eso iba el capítulo. Pero ¿cuál es lo importante? ¿O qué es lo importante de lo que quiero decir? Que para poder decir el refri se descompuso, tuvieron que decir hace calor, abrieron la puerta del refri, pusieron una casita de campaña y ahí estaban en la casita tomando el fresco. Todo eso lo dijeron con una sola intención, decir la travesía que pasó con el refri. Y vean ustedes los Simpson, repito, si alguien los vio, recordará que los principios no tenían que ver con los finales, para nada, porque empezaban los Simpson y te iban llevando tal, y después se desarrollaba la esencia del capítulo y no tenía nada que ver con el principio. Pero los principios te atrapaban. Los principios te decían por qué. Porque alguien podría empezar diciendo, oye, se descompuso el refri. Bueno, vamos a hacerlo. Y ya. No. Ellos hacían una introducción preciosísima. Pues hagan de cuenta que es lo que pasa con los evangelistas. Perdonen el ejemplo que pongo, ¿no? Pero es lo que pasaba con los evangelistas. Ellos, para dar a entender algo muy lejano, parten desde acá. Por ejemplo, el Mesías había de nacer en Belén. ¿Cómo le hago que nazca en Belén? Bueno, se dio un censo en aquellos días y te pongo a todos los que estaban en aquellos días y tuvieron que ir para allá y fueron hacia allá en el censo para llegar a su casita y todo esto y llegaron y no había lugar para ellos en la catálima, en la posada, decimos nosotros, y entonces tuvo que nacer aquí. Ahí está lo importante. Todo lo anterior es la preparación para decirte lo importante. Jesús ha nacido, el Salvador ha nacido, pero para ello usamos así un montón de cositas, ¿no? Así como de
voy a decirlo así, como de personajes secundarios o circunstancias que nos ayuden a afirmar esa verdad que es la principal. Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador. De ahí en fuera, todo lo demás hay que recordarlo una y mil veces cada año. Todo lo demás está ahí para enfatizar esta verdad, no para contarnos cómo fue el día que nació Jesús. Porque de ese día no sabemos, por así decirlo, nada. Que la estrella, que los magos, que los pastores, que Herodes, que la matanza, todo eso son cuestiones teológicas que nos tienen que ayudar a centrarnos en una sola cosa que es, diría Jesús mismo, la importante. Todo eso es bueno, pero hay una cosa que es la más importante, que entendamos que Jesús es el Hijo de Dios, el que ha venido a salvarnos, a rescatarnos, de hecho, para empezar. Nos rescata y nos ofrece la salvación. Y es salvación definitivamente que va a cambiar vidas, totalmente. Cambió, por ejemplo, San Lucas hace una cosa bien bonita con los pastores, la repite con los discípulos de Maús, la repite con muchos, con muchos que van los pastores, permítanme, dudosos, así como vamos a ver qué pasó, no saben qué pasó, pero cuando regresan ya van dando gloria a Dios. Los discípulos de Maús, cuando van a Emaús, tristes, se encuentran con Jesús y regresan felices. Los leprosos curados van todos tristes al templo, se curan y, bueno, aquí nada más fue uno, ¿no? Pero está contento, feliz. O sea, Lucas siempre nos pone esa alegría que suscita el encuentro con Jesús. Y es una cosa que nosotros hemos olvidado. Que es cierto que hemos de celebrar el nacimiento de Jesús, pero que este nacimiento de Jesús debe tener repercusiones concretas, prácticas en nuestras vidas. Me voy a permitir contar algo que no es mío, pero que lo publicó de quien voy a decirlo en redes sociales, así que es público, por supuesto. Una página que alguna vez les comenté, la página es Brother John, hermano Juan, ¿no? Es en español, por supuesto, y es de un joven que tiene un proceso franciscano, pero él se volvió muy conocido porque hacía hilos, como se suele decir, con respecto a ciertos santos, vías de santos, en la actualidad. ¿Qué pasaría si Santa Teresita tuviera Facebook, ¿no? Y hace unas investigaciones buenísimas, buenísimas, buenísimas. ¿Qué pasaría si San Martín de Porres tuviera Facebook? Y ahí empieza, ¿no? Se lo recomiendo porque tiene un contenido muy bueno, muy accesible, muy ameno, la verdad, muy ameno. Y él cuenta que en estos días, creo que el 24, de hecho, justamente, puedo equivocarme, pero me parece que, pero fueron esas fechas, se cumplía fechas cerradas de la muerte de su mamá. Entonces, imagínense, ¿no? Algo, pues, bastante fuerte, por supuesto. Y él decía que entiende, o así tal cual, ese deseo, esa súplica de poder verla otra vez. Y más por las fechas. Sabemos que las fechas estas navideñas son súper, bueno, emotivas, ¿no? Entonces, él decía que por una parte él dice, pero no, dice, no se lo pediría al Señor, aunque lo entiendo y aunque él dice que un cariño inmenso a su madre, dice, no, dice, porque sería egoísmo sacarla de donde está para verla yo otra vez. Entonces, cuando alguien llega a ese nivel en el cual entiende tal cual que, por ejemplo, una persona que ha muerto en la gracia de Dios, ya sea perfecta o imperfectamente, pero en la gracia de Dios, ha llegado a un lugar mucho mejor que nosotros, entonces llega el amor que nos ha cambiado realmente por el encuentro con Jesús, porque hemos visto muchas veces que eso se suele decir, lo vemos acá harto en memes y demás, que dice, ay, si pudieras volver por 5 minutos. Eso es egoísmo, ¿en qué sentido? En el que lo digo por mí, porque yo quisiera verte 5 minutos más, ¿no? Pero tú estás en el mejor lugar del mundo. Así que sería un egoísmo brutal hacer salir de ese lugar tan precioso, llamándolo lugar que no lo es, pero entiéndelo así, de ese lugar tan precioso, solamente porque vengas aquí. Pero eso, ¿a quién va a dejar como que contento? Pues a mí,
Pero sabes que al rato se me pasa esto otra vez, ¿no? A veces entonces tenemos esa inercia del mundo y es tiempo de que tengamos ya la inercia de Dios. Acuérdense que la inercia es ir en un sentido hasta que haya una fuerza que nos mueva, ¿verdad? Esa es la ley de la inercia. Todo cuerpo estará quieto o estará en movimiento hasta que llegue una fuerza a otro cuerpo que o lo ponga en movimiento o lo detenga, ¿verdad? Vamos en esa inercia del mundo. Pues es tiempo de que volvamos a la inercia de Dios. La inercia de Dios es el amor generoso, el amor que hace nacer, que da a luz y sobre todo que nos invita a la conversión, que es lo más importante. Y una vez convertidos, ahí sí empezaremos a ser estrellas para los demás, empezaremos a ser luz para los demás y lo mejor, seremos testigos del amor de Cristo a cada uno de los demás. ¿Cuántas veces escucho decir y no lo digo? Lo critico, pero yo no lo digo. Eso de dejar que Cristo nazca en sus corazones. Yo digo, no les digas a los demás lo que tienen que hacer. Mejor sé tú una luz para los demás y ahí verán los demás si aceptan a Cristo en sus corazones. Pero no les pidas que nazca Cristo en sus corazones si te ven a ti y tu corazón está más frío que la misma temporada. Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.